En tiempos donde muchos se apartan de la verdad, se levanta una voz firme, guiada por la luz de la palabra de Dios. Comienza ahora tu devocional, con la Biblia abierta. Un espacio de fe, verdad y esperanza, junto al pastor Avilar Pertús. Bienvenidos. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios, exaltar al Cordero de gloria,
Aleluya. Qué bueno poder saludar en esta hora una vez más, de poder compartir con ustedes una vez más este espacio en este nuestro devocional con la Biblia abierta. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes y damos gracias primeramente a Dios por su amor y su misericordia, tributando a Él siempre la gloria, la honra, la alabanza, el honor al que vive por los siglos de los siglos. También gracias a cada uno de ustedes por estar allí, atentos a oír y compartir esta palabra, este mensaje. Hemos venido compartiendo con ustedes en el transcurso de este tiempo una serie que hemos titulado Llamados con propósitos, según Romanos capítulo 8, verso 28. Hemos estado hablando del llamado de algunos hombres y hemos estado compartiendo algunas experiencias de estos hombres que hemos enumerado, hemos nombrado, para llevarles el testimonio que ellos nos dejaron para darnos a nosotros ejemplo, como la misma palabra lo describe. Gloria al Señor. Y hemos venido diciendo que estos hombres tenían que tener un oído espiritual para oír la palabra, para oír la voz de Dios, tener el discernimiento de escuchar la voz de Dios. También que estaban dispuestos al servicio de la obra del Señor. Y estamos hablando también de lo que es y era que eran hombres imperfectos, cometían errores como cualquiera de nosotros. Y cuando estamos hablando de el ser perfectos, de la perfección, decíamos que la perfección como una meta humana, decíamos que la meta está declarada según Mateo capítulo 5, verso 48, Colosenses capítulo 3, versos 9 al 10 y Efesios 4, 13. De eso ya hablamos, compartimos algo en cuanto a esa bendición que está allí, como lo que es la meta declarada. Hablando de la perfección como una meta humana, la perfección solo es posible en el Señor. Eso tenemos que tenerlo claro y conciso, que hemos sido o seremos o somos perfeccionados solamente a través de Jesucristo. El autor de los Hebreos lo dice así, dice que Jesús nos hace perfectos por su sacrificio. Hebreos capítulo 10, verso 14. Dice la Escritura, porque con una sola ofrenda, lo establece, lo dice la palabra, hizo perfecto para siempre a los santificados. O sea que nosotros los santificados en Cristo Jesús hemos sido perfectos o hechos perfectos a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Quiero también hablarles en esta hora de la perfección como una meta humana. Y es que se requiere de varias acciones humanas para recibir la perfección. Entre ello, podemos hablar de el conocimiento de la palabra. O sea, saber la palabra, conocer la palabra de Dios, te perfecciona. Porque ella trae aliciente a nuestra vida, ella es aliciente a nuestros huesos y nos va guiando, nos va enseñando, instruyendo a través del Espíritu Santo. Quiero leerte en 2 de Timoteo capítulo 3, versos 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Nosotros debemos de tener en cuenta esto de la palabra como perfección. En nosotros hay algo que se nos ha puesto y que se nos ha dado, que se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo
bíblicamente hablando, nos lleva a toda verdad. Y es a través de el temor a la palabra. Es a través de el conocimiento de la palabra que somos guiados y somos instruidos en ella. Fíjate tú que hay algo de suma importancia en la palabra, que ella es la que nos reviste, que ella es la que nos da el revestimiento y nos da la purificación. Y quiero que tengamos en cuenta esto porque es necesario que nosotros, cuando usamos la palabra como un arma, como dice el apóstol Pablo en Efesios, que habla de el arma de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es un arma. Y nosotros tenemos que saber usar esa arma y tomarla y revestirnos de esa arma y tenerla lista para poder ejecutar o usar esta arma, ejecutar la palabra. Muchas veces yo les decía en días anteriores, hace ya un tiempo atrás, que compartíamos sobre esto, que muchas veces tomamos textos de la Biblia y nos aferramos a ellos en parte, por lo menos en el caso de Romanos 8:28. A los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Pero ese texto no solamente dice eso. Por gracia sois salvos es otro texto que tomamos. Pero la Biblia o el texto en sí no solamente dice eso. Y es necesario que tengamos en cuenta todo lo que dice el texto en sí, aunque apliquemos una sola expresión o una sola frase del texto que se está aplicando. Porque es necesario entender esto. Fíjate que Colosenses capítulo 3, verso 14, quiero leer a favor de todos ustedes esto. Vamos a leer desde el versículo 12, Colosenses 3 al 14, verso 12 al 14, el capítulo 3. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Vístanse de entrañable misericordia, vístanse de benignidad y de humildad. Vístanse de mansedumbre, de paciencia. Es más, sopórtense unos a otros y perdónense unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Esto indica que cuando yo me visto de amor, me estoy vistiendo con el vínculo perfecto. ¿Qué es eso, el amor? Que me ayuda a amar para ser perfecto. ¿Qué es lo que estamos hablando cuando la perfección es una meta declarada? El Señor lo dijo. Y yo quiero volver a leer el texto de Mateo capítulo 5, verso 48, específicamente para los apóstoles. Hoy está aquí revelada para nosotros. Les decía, se lo dijo el Señor a los apóstoles, a la multitud a la cual hablaba y le comunicaba el sermón del monte. Y el versículo 48 del capítulo 5 dice, ya esto lo hablamos en días atrás y lo compartimos, pero quiero leerlo para poder seguir hablando de la perfección como una meta humana y que ya está declarada, esa meta está declarada, está expuesta, está dada allí. Y está diciéndonos el Señor a través de su escritura, a través de su palabra: sed pues vosotros perfectos. No es un invento de la religión, ni es un invento dogmático, no es un invento de doctrina, de ideología o de concepto. Es algo que está allí en la escritura. Pero lo que hacemos muchas veces es que tergiversamos la palabra perfecto porque pensamos que hemos de ser perfectos, como dice aquí la escritura, como vuestro Padre está en los cielos es perfecto. Y les leía y les compartía algo de suma importancia, que el Señor sale o hace salir su sol sobre justos e injustos, o sea que Dios no hace acepción de personas. Entonces nos está llamando Dios es a que seamos perfectos como amando. ¿Por qué? Porque Él es amor. Yo tengo de Dios en mí
en mi ser, en mi corazón, porque fui creado a su imagen y semejanza, me dio el hálito de vida, pero también me dio el fruto del Espíritu Santo y me dio el don del Espíritu Santo. Y eso me hace mantenerme en lo que Él quiere que yo me mantenga. Por eso dice la Escritura que el Espíritu está presto, aunque la carne es débil. Por eso es necesario tener en cuenta esto. Cuando usted se reviste de amor, el revestimiento del amor te hace ser perfecto. Dice, revístanse del vínculo del amor, que es el vínculo perfecto. También habla de la purificación. La palabra en sí, el conocimiento de esa palabra, nos trae bendición, nos trae perfección. El revestirnos en amor nos trae perfección. La purificación nos trae perfección. Corintios, capítulo 7, segunda de Corintios, versos 1. Y está aquí la Escritura. Y es donde quiero hacer énfasis en esta hora de lo que estamos hablando. El apóstol Pablo escribe a los hermanos en Corintios, capítulo 7, verso 1. Dice la Escritura, así que amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? Todas las promesas que el Señor ha dado. Todas las promesas del Señor Jesús, como dice el cántico, como dice el himno, son apoyo poderoso de mi fe. Te apoyas en esas promesas en fe, creyéndole al Señor. Entonces usted y yo, que somos o tenemos esas promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El temor de Dios hace que yo sea perfecto. ¿Cuál es el temor a Dios? El temor es obedecerle a Él, hacer lo que Él me está indicando que haga. El temor a Dios es estar seguro de lo que Él me está diciendo que haga y yo tengo que hacerlo. Temor a Dios es obediencia. Y la obediencia me trae bendición. Hay algo aquí, amado hermano, que se requiere de acciones humanas para recibir la perfección, y es controlando lo que decimos. Tienes que tener en cuenta esto, que cuando nosotros lanzamos palabras que no debemos lanzar o decimos palabras que no debemos decir, nosotros no estamos controlando lo que decimos. Y si no controlo lo que digo, eso me trae imperfección. Mira lo que dice el capítulo 3 de Santiago. Santiago, hablando a la iglesia, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Verso 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. O sea que cuando nosotros controlamos lo que decimos, eso nos trae perfección. La perfección no se alcanza sino en el reino de los cielos. Y esa perfección es a través de la palabra. Porque Dios trae a nosotros la palabra. Esa palabra que nos han sembrado es con un propósito. El mismo Dios lo recalca en Isaías. El capítulo 55, verso 10 y 11. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, la palabra de Dios es enviada para producir en nosotros vida, para darnos bendición, para ayudarnos
para hacernos perfectos. O sea, se requiere de varias acciones humanas para adquirir o recibir esa perfección como una meta humana, y se da a través del conocimiento de la palabra de Dios, según lo que hemos visto. También la misma Escritura dice que se requiere de revestimiento de amor, según Colosenses capítulo 3, verso 14. Vamos a leamos desde el versículo 12 del capítulo 3 de Colosenses. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportados unos a otros y perdonados unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Verso 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Cuando está hablando de la palabra de Dios, mira lo que dice el verso 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñados y exhortados unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por todo. Se requiere de esta acción, no solamente saber la palabra, no solamente conocerla, sino vistiéndonos del amor que Dios refleja a través de la palabra, como ese vínculo perfecto para que seamos nosotros perfectos, como lo estamos viendo, que es una meta que está declarada, que la perfección solo es posible en el Señor, y que la perfección como una meta humana. Tenemos que meternos allí y saber eso es a través de la palabra. La palabra te va haciendo ser perfecto, porque es la misma palabra la que te transforma. Ella misma dice que ella es aliciente a nuestros huesos. Bendito sea el Señor. Ahora viene aquí algo bien poderoso, que se requiere de varias acciones humanas, entre ellas conocer, tener conocimiento de la palabra, ser revestidos de amor. Pero viene algo que es sobre la purificación. Es el temor de Dios que recibes a través de la palabra que te purifica, el temor a Dios. Mira lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios, 2 de Corintios capítulo 7. Así que, amados, esto es para la iglesia, pues puesto que tenemos tales promesas, todas las promesas habidas allí y dadas en la Escritura, dice, como tenemos esas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, o sea, seamos perfectos, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios, o en el temor de Dios. Escucha bien esto que está aquí, que es poderoso. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea que la misma palabra te va dando el temor y te va perfeccionando en ese temor a Dios, porque es la palabra la que te instruye, porque es la palabra la que te guía, porque es la palabra la que te enseña, guiada y enseñada a través del Espíritu Santo. Hablando de la perfección como una meta humana, no solamente la meta está declarada, no solamente que la perfección es posible en el Señor, no solamente que Jesús nos haga perfectos por su sacrificio, también hemos dicho que se requiere de varias acciones humanas para recibir esa perfección, como es el conocimiento de la palabra, el revestimiento del amor de Dios, la purificación en el temor de Dios, sino que hay algo muy poderoso y es controlando lo que decimos, o sea, controlando lo que conocemos, la lengua. Dice Santiago, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Capítulo 3 de Santiago, estoy en este momento. Dice el verso 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, ojo a esto, este es varón perfecto,
si alguno no ofende en palabra, o sea que para recibir perfección debo de controlar lo que digo. Lo que decimos se puede controlar, porque si alguno no ofende en palabra, o sea, para decir que soy perfecto según la Escritura, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Una de las señales de ser alguien que está siendo perfeccionado por la misma palabra, por la misma Escritura, es que no ofende, es que refrena su lengua para hablar. Porque ese que refrena la lengua para hablar, capaz también es de refrenar o de frenar todo el cuerpo. Ahora, para algunos que están preocupados, porque el tema está bastante fuerte en cuanto a la perfección, cuando decíamos allá en Mateo capítulo 5, verso 48, cuando Jesús dice, sed perfecto como vuestro Padre es perfecto, o sea que Él ama a todos. Y estamos viendo esa meta declarada allí, esa meta de la perfección declarada allí hacia nosotros como individuos, pero también tenemos que tener en cuenta que la perfección no se alcanza sino en la eternidad. Para que podamos estar perfectos, como lo hablábamos en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, que Él constituyó, Él es el que constituyó, Él es el que llamó a unos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros, a fin de perfeccionar. El propósito de estos ministerios es perfeccionar a los santos. Y en esa perfección tenemos que saber que vamos hasta ser, dice allí, llegar hasta la estatura, hasta la forma, hasta la manera de Cristo como varón perfecto. Y eso lo vamos a encontrar y es en la eternidad. Aquí nadie puede decir que es perfecto. Vamos camino a la perfección, vamos tratando de ser perfectos, vamos moldeándonos, por decirlo así, a la manera de Dios que Él quiere que nosotros nos perfeccionemos a través de su palabra, de su amor, de su misericordia, que es la que nos enseña, es lo que nos enseña a guiarnos para hacer las cosas bien. Y siempre le pedimos al Señor que nos ayude a hacer las cosas bien, que nos ayude a hacer las cosas como se deben hacer. Y eso es lo que uno va buscando, la perfección en el Señor. Pero la perfección solo se alcanza en la eternidad. Tengo aquí unas citas bíblicas, las voy a leer si el tiempo nos da. Gloria al Señor, porque el tiempo pues siempre es el que nos tiene allí anclados un poco, que nos deja muchas veces avanzar, pero queremos que usted sea instruido y hasta donde podemos, de lo que tenemos damos, como dijo el apóstol Pedro, gloria a Dios, de lo que tenemos damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Primera de Corintios capítulo 13, versículos 8 al 10. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Los versículos 8 y 10 están aclarando esto sobre la perfección. El apóstol Pablo escribe esta carta tan especial y este capítulo habla de la preeminencia del amor, que es perfección. Dice que el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando venga lo perfecto, cuando sea dado lo que estamos esperando, esa transformación, renovación, estando con el Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 22 al 23. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles,
a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Eso cuándo? En la eternidad. Solo se alcanzará la perfección. Filipenses capítulo 1, verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, si el Señor empezó en ti una obra, Él la va a perfeccionar. Escúchame bien, la va a perfeccionar en Cristo Jesús. Voy a leer el texto que es maravilloso. Verso 6 del capítulo 1 de Filipenses. El apóstol Pablo escribe y dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque Él lo va a hacer perfecto hasta el día que sea la revelación del Cristo de la gloria. Cuando estemos con Él allá en el reino de los cielos y estaremos celebrando las bodas del Cordero. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde y recuerda que el Señor te ama en gran manera. Bendiciones en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Recuerda, te habló tu hermano en Cristo, Pastor Avilar Pertús, deseando que el Dios del cielo continúe bendiciendo tu vida de una manera especial y que todo lo que hagas y emprendas sea prosperado en gran manera. Bendiciones. Mi vida entera esté consagrada a ti, Señor.